Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Ya hemos hecho muchos otros cursos de retiro y sabemos que se nos invita a meditar los novísimos. Nosotros abreviamos por el tiempo y unimos varios novísimos, ¿no? Ya sabes tú cuáles son los novísimos, que son muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio. A San José María comenzaron a acusarle de predicar ejercicio de vida, así le llamaban, en lugar de los tradicionales ejercicios de muerte, por contraposición, claro está. Era entonces tradicional que algunos acentuaran la consideración de los novísimos en las meditaciones capitales de los ejercicios espirituales: muerte, juicio, infierno y gloria. De modo que el ejercitante aplicaba a ellas su meditación. Pero aun siendo archisabido que la muerte acecha al doblar una esquina a cualquiera, vamos, el domingo pasado en misa, me río porque es el mejor modo de morir, ¿no? Estás en misa antes de la consagración y te vas al cielo directamente. Pues mira, está muy bien eso. Pero no por eso le gusta a la gente que se lo recuerden con demasiada frecuencia, o que algún desaprensivo les eche de sopetón a la cara esa verdad. Y además, ¿cuál sería la reacción de los poderosos en semejante coyuntura? Entre las muchas noticias recogidas en la famosa carta de marzo de 1946, escrita a trocitos y de composición accidentada, hay unas palabras que acaso se deslicen inadvertidas entre el curso tumultuoso de los sucesos, y son estas. Me han encargado, dice San José María, fecha del 26 de marzo, que dé ejercicios al jefe de Jesús durante la semana de pasión. Veremos qué sale. El me han encargado es una discreta alusión al obispo, porque todavía no era arzobispo de Madrid, don Leopoldo Eijo-Garay, que preparó los ejercicios espirituales que don José María dio en el Palacio del Pardo al entonces generalísimo Franco y a su esposa, del 7 al 12 de abril del 46. Y salen a relucir aquellos ejercicios con ocasión de una anécdota desconectada ya de los sucesos y circunstancias del pasado. En 1946 España vivía una paz muy frágil, amenazada por presiones del exterior, porque había acabado ya la Segunda Guerra Mundial, y ante el riesgo de nuevos conflictos, el país o la nación cerró filas al lado de los poderes constituidos, y buena parte de todos los ambientes significativos prodigaban alabanzas y elogios a la figura del entonces jefe del Estado. Y sucedió que uno de aquellos días el sacerdote preguntó al generalísimo, a Franco: ¿es que no ha pensado nunca, Excelencia, en que puede morirse en cualquier momento? Franco era gallego, como sabéis, y tardó tiempo en responder. Pasaron unos días
y charlando don José María con don Leopoldo, el obispo de Madrid, salió a relucir la conversación con Franco y don Leopoldo le interrumpió: usted no hará jamás carrera. Venga, como le pregunta eso al jefe máximo del Estado en España en aquel momento, después de unos años que habían acabado la guerra y que se había pues tomado posesión del gobierno de España durante muchos años, ¿no? Los 40 años famosos. Por eso a los poderosos muchas veces no les gusta que le planteen la muerte. Ninguno de los que estamos aquí somos poderosos, ¿verdad? Pero tampoco es una cosa que nos pueda agradar del todo. Pero empezamos por la muerte. ¿Qué pasaría si nos dijeran que tenemos un tiempo limitado de vida? ¿Y tú qué dirías? Qué bien, Jesús, te voy a ver muy pronto. ¿Verdad? Si nos dijeran eso, el planteamiento es ese: Señor, te voy a ver muy pronto. ¿Y qué te voy a decir? Pues hablaríamos de esto, o de esto mejor no, o preferiríamos una verdad a medias. Somos conscientes de que la vida de ahora es un decorado que oculta la realidad. Nosotros, desde que empezamos a hacer oración, nos hemos planteado la muerte. Como dice San José María en Surco, la muerte llegará inexorable. Por lo tanto, qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida. Mira cómo padecen tantas y tantos. A unos porque se acaba les duele dejarla, a otros porque dura les aburre. No cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Hay que salirse de esa lógica y anclarse en la otra, en la eterna. Se necesita un cambio total, un vaciarse de sí mismo de los motivos egocéntricos que son caducos, para renacer en Cristo que es eterno. Cuando leía este punto de Surco me acordaba de algunas noticias que salen en la prensa digital, no hace falta que sea en la prensa escrita, en la prensa digital. Y de vez en cuando te aparece, lo pasas rápidamente para no entrar en el tema, pues fulanita de tal, pues cómo ha mejorado con el tratamiento que se ha hecho, pero ahora me vino a la cabeza enseguida, ahora que estaba leyendo este punto de Surco, una fotografía de una persona muy conocida, una mujer muy conocida en el mundo de España, que se ve que no le ha sentado nada bien el tratamiento que le han hecho, vamos, porque aquello no parece un zombie, parece, vamos, yo creo que era Frankenstein en la cara, vamos, la cara es lo único que vi en la fotografía, tampoco me paré, la vi así por encima, pero bueno, pero realmente, pues sí, y supongo que todo ese tratamiento le habrá costado dinero y sufrimiento, pues esto, ¿no? Hueca vanidad. Es importante que tú y yo nos planteemos o que quitemos ese deseo de prolongar la vida unos meses. Por eso, Jesús, tú no quisiste dejarnos demasiadas indicaciones sobre la otra vida y la muerte. Pero en cambio sí te apiadaste, por ejemplo, de la viuda de Naín, que iba a enterrar a su único hijo. Tú te acercaste a esa madre, bueno, sobre todo te acercaste al cortejo fúnebre y levantaste al muchacho que había muerto. Jesús, te acercas a la casa de Lázaro, Marta y María, y aunque llevaba ya varios días, pues resucitas a Lázaro. Por eso, Señor, en el umbral de nuestra muerte, tú nos vas a decir: levántate de esta vida nueva. Levántate, mejor dicho, a esta vida nueva. Levántate de la vida anterior y entra en la vida nueva. Y tú también nos vas a entregar a nuestra madre, a María. Imagínate qué significa, qué puede significar eso en nuestra vida, ¿no? Es decir, que cuando pasas, siempre que predico sobre la muerte, me acuerdo de un sacerdote que se hizo muy famoso después,
cuando se murió. Cuando se murió subiendo al Moncayo. Bueno, subiendo en el Moncayo. Después salió el vídeo que hizo un conocido director de cortometrajes y de cine, y algún libro que salió. Y pues me acuerdo porque no he visto la película, porque como conocía mucho a este sacerdote, le trataba mucho a mi amigo, pues me daba mucho pena. Pero en el libro que salió también, del curso de retiro que predicó, los ejercicios espirituales que predicaba a las religiosas abajo del Moncayo, por el motivo por el cual había ido al Moncayo, porque había estado predicando ejercicios a unas religiosas. Y ahí le hablaba de la muerte, y él decía que la muerte es abrir la puerta y pasar al otro lado. El túnel, y tú, no, dejar el túnel tranquilo. Es abrir la puerta y pasar al otro lado, y punto, ¿no? Por eso, pasar al otro lado, que el Señor nos haga pasar al otro lado y nos entregue a su madre, como le entregó a ese muchacho, su madre, aquella mujer viuda de Naín, que no sabemos ni su nombre, ni la del muchacho, ni la de la mujer. Por eso, que aprovechemos el tiempo y cuidemos nuestra oración para prepararnos para el encuentro con Jesús. Fíjate en esta idea, céntrate en esta idea. Empieza la eternidad cuando haces oración. Porque llegamos a su presencia, estaremos como el Señor, como estamos ahora delante del Señor. Claro, le veremos como le veía a Santa Teresa, que la pobre se lo contaba al confesor y el confesor le decía que era el demonio y que le hiciera higas, burlas. Y la pobre Santa Teresa, el Señor le decía, oye, obedece a tu confesor, y le hacía burla al Señor, y ella sabía que era el Señor, no era el demonio. Pues le veremos como le veía Santa Teresa y tantos santos. Empieza la eternidad haciendo oración. Dice el Papa emérito Benedicto XVI, comentando la carta a los Efesios: en el principio, por tanto, antes de crear el mundo, versículo 4, en la eternidad de Dios, la gracia divina está dispuesta a entrar en acción. Decía, me conmuevo meditando esta verdad. Desde la eternidad estamos ante los ojos de Dios y Él ha decidido salvarnos. Eso es la oración. Sentirnos en la presencia de Dios. Cuando una persona te dice, es que no sé hacer oración, bueno, tú tienes que cambiarle el argumento y decirle, yo comprendo, te distraes, no se te ocurre qué decirle al Señor, bueno, pues te cuesta oírle, bueno, lo que quiera, pero saber que estamos delante de Dios, eso es otra cosa. Estamos en la presencia de Dios. Desde la eternidad estamos ante los ojos de Dios, dice el Papa Benedicto XVI, citando el versículo 4 de este capítulo de la Carta a los Efesios, en donde habla de que desde el principio, antes de la creación del mundo. Y entonces, ¿por qué empezamos a temblar cuando se nos dice que seremos examinados? Pero si ahora, si miras a los ojos al Señor, te sientes tú mismo examinado, porque al fondo quien va a decir las cosas eres tú. Eres tú. El que va a decir las cosas eres tú, porque al mirarte al Señor a los ojos, tú mismo vas a decir, pues Señor, mira, pasó esto, hice esto, otro, ¿no? Tú mismo lo vas a decir. Pues eso, ¿por qué nos da un poco de miedo? Hombre, evidentemente no cabrá justificación ninguna, ¿no? Ningún engaño. No cabrá ningún engaño. Se ha publicado un libro que es una cronología de José María Escrivá y Albás. Pone el nombre así porque por los años, ¿no? Todavía se llamaba José María Escrivá y Albás, se llamaba, pone José María separado. Madrid, 1927-1936. Es una cronología de su vida, claro está. Cronos, de esos años, que iba haciendo cada día. Hay gente que dice, pero qué cosa más aburrida, ¿no? Porque hizo esto, fue esto, tal. Sí, muy interpretado. Por ejemplo, el 11 de mayo de 1931, durante la
quema de conventos e iglesias de Madrid, temiendo que unas masas descontroladas asaltaran la iglesia del patronato de Santa Isabel, patronato de enfermos, trasladó el Santísimo a la casa del coronel Romeo, que era un coronel que él conocía mucho a un hijo suyo. Y él escribía en sus apuntes íntimos: comenzó la persecución. El día 11, lunes, acompañado de don Manuel Romeo, después de vestirme de seglar con un traje de colo es un chico, comulgué la forma del viril. Bueno, aquí tienes el viril, el Señor en la custodia. Y con un copón lleno de hostias consagradas, envuelto en una sotana y papeles, salimos del patronato, por una puerta excusada, como ladrones. Te cuento esto porque va poniendo cosas muy interesantes de la vida, el momento de la vida de la Cosa María, además en aquellos años, hasta el 36. Y ahora yo te pregunto, si escribiera una cronología, pues eso, de 12 años de tu vida, estos fueron del 24, 27, no, menos años, 9 años de tu vida, ¿eh? Todos tenemos 9 años de vida, ¿no? Los chavales cuando vienen a veces a confesarse y están ahí medio parados al principio, y digo, bueno, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? ¿15 años? No, José María, no tengo 15 años. Bueno, pues quitar un poquito de hierro al tema y que vayan entrando ya en confesión. Pero piénsalo, es decir, que pues, si hay una cronología de tu vida, pues tal día que hiciste, tal día que hiciste, tal día que hiciste, tal día que hiciste. No solo porque hacemos examen de lo que hemos hecho cada día, sino porque hacemos oración, porque se lo estamos contando al Señor. Has hablado con Él además esos días en la oración y has hecho cosas con Él y por Él. ¿Sí? Tú lo sabes, lo que he hecho por esto, por esto. Hombre, a lo mejor lo has hecho por un hijo tuyo, lo has hecho por un compañero de trabajo, lo que sea, ¿no? Pero lo has hecho por Él. Dios nos habla muchísimo, muchísimo, Señor, tú nos hablas muchísimo. Ya te decía antes que no es cuestión de que no sabemos qué es oración, porque te pone delante del Señor y ya estás haciendo oración, aunque no se te ocurra qué decirle. Yo siempre aconsejo que lo mejor es que le hagas las preguntas que le hacen al Señor en el Evangelio y que oigas la respuesta que da el Señor en el Evangelio dirigidas a ti, porque son lo mismo. Esa es una conversación con el Señor. El Evangelio está escrito para ti de ese modo. Por eso el Señor dice que tenga oídos para oír, que oiga. La oración es una búsqueda. El Catecismo dice que oír la voz de Dios depende de la humildad y la fe. Son movimientos que agitan el corazón. Por ejemplo, remordimientos. Señor, aquí me dejé llevar por la flojera. Aquí me dejé llevar por el amor propio. Mira, eso ya estás escuchando la voz de Dios. ¿Qué te dijo Dios en la oración? Pregúntale. Y un pensamiento empezará a ponerse de pie en tu corazón y otro. El 1 de junio de 1928 cuenta San José María en sus apuntes íntimos: llegué a casa del enfermo. Como sabes, estaba trabajando en el patronato de enfermos y le daban direcciones de enfermos para que lo fuera a confesar, a administrar los sacramentos, moribundos, tal, y gente muy pobre, gente tal, y le habían dicho que este no quería confesarse. Con mi santa y apostólica desvergüenza, envié fuera a la mujer y me quedé a solas con el pobre hombre. Padre, esas señoras del patronato son unas latosas impertinentes. Sobre todo una de ellas. Lo decía por Pilar, que es canonizable, decía San José María. Tiene usted razón, le dije, y callé, para que siguiera hablando el enfermo. Me ha dicho que me confiese, porque me muero. Me moriré, pero no me confieso. Y entonces yo, hasta ahora no le he hablado de confesión, pero dígame, ¿por qué no quiere confesarse? A los 17 años hice juramento de no confesarme y lo he cumplido. Tremendo, ¿verdad? Así dijo:
Y me dijo también que ni al casarse, tenía unos 50 años el hombre, se había confesado. Al cuarto de hora, escaso de hablar todo esto, lloraba confesándose. Un hombre bueno, que en el fondo pues estaba engañado, estaba confundido, estaba pues eso, atrancado. Hice propósito de no confesarme. Pues fíjate tú. Pues gracias a que San José María seguro que rezó mucho por él y se encomendó para que aquel hombre se confesara. Pues mira, a los cristianos no nos faltan las Sagradas Escrituras y sobre todo el Evangelio. No para no confesarnos, sino al contrario, para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Pregúntale tú ahora, ¿qué haría? ¿Haría esto? Jesús, ¿tú te vestirías así? ¿Tú hablarías así? ¿Tú tratarías a esta persona así? Somos conscientes de que todos los pecados tienen perdón de Dios, menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, el pensar que Dios no puede perdonarnos los pecados. Por tanto os digo, dice recoge San Mateo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. El blasfemar contra el Espíritu Santo, no con palabras, sino también, sobre todo, con hechos, el no arrepentirnos, el pensar que Dios, ¿quién es Dios para que yo le tenga que pedir perdón de mis pecados? ¿Quién es Dios? Los romanos enterraban a sus muertos y en la lápida grababan esa inscripción. Te lo digo porque el otro día la vi escrita en una enfermera que murió en el Bierzo y que pues alguien escribía una memoria de aquella mujer, se ve que era una mujer muy buena que se había desvivido por ayudar a los enfermos del coronavirus, del COVID y tal, y al final ha muerto ella, ¿no? Y entonces terminaba diciendo que la tierra te sea leve. Esto lo ponían los romanos, en latín, claro está, si tibi terra levis. Era un modo de despedir al fallecido y le deseaban no que cuando se comiera la tierra, perdóname la expresión, porque es que me enfadó, cuando se comiera la tierra, en el sentido de que te coman la tierra porque estás muerto, no es eso, que la tierra te sea leve. Y cuando te dice, oye, que el examen te sea leve, que la bronca que te va a echar tu padre que sea leve, que no se refiere a eso. Se refiere a que le deseaban una rápida trascendencia a la otra vida. Porque los romanos que ponían esto también pensaban en la otra vida. Si tibi terra levis, como diciendo, oye, que el paso por la tierra sea rápido. Pero lo importante es la otra vida. Pues no me negarás que es muy curioso que ese mismo epitafio se vuelva a utilizar ahora, en los tiempos presentes, ignorando el carácter religioso que tenía para los romanos. Lo que debería desconcertar a los ateos que lo utilizan hoy es el origen y su verdadero sentido. Desde el origen de los tiempos, la religión primero y la filosofía y las ideologías políticas asientan en la angustia del hombre y se ofrecen para darle una explicación y prometerle una salida. Dice un filósofo francés, Luc Ferry, la búsqueda de una salvación al margen de Dios está en el corazón de todo gran sistema filosófico. ¡Qué horrible! La búsqueda de una salvación al margen de Dios. Claro, me voy a salvar yo. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Quién blasfema? Quien no se siente necesitado de Dios, quien no se siente pecador o se cree sin pecado. Cerrarse al llamado de Dios a la conversión, endurecer el corazón a tal punto que a la persona no le interesa a Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso no nos engañemos. El otro día se lo explicaba en una plática a los niños de sexto, creo que eran. El nombre, de dónde viene la palabra sinceridad y de dónde viene la palabra hipócrita. Son palabras, vienen del griego y además del teatro griego.
Los hipócritas, hipos es una palabra griega, hipócritas son aquellos que actuaban en el teatro tapándose la cara y aparentando otro personaje. Por eso el Señor dice los hipócritas. Eran aparentar. En cambio, los sinceros son los que no tenían mascarilla de cera. Sincera. Sinceridad con Dios. Estamos hablando de oración. Sinceridad con uno mismo. Sinceridad con los demás. En la confesión, claro está. Por eso decía San José María, hablando de la falta de sinceridad, el espíritu de la obra es transparente. En el juicio todo será transparente. Cuando llegue mi juicio, Señor, que te pongas contento, que estés sensible a los golpes de la gracia. Un chico le preguntaba sobre la oración, yo le preguntaba a un chico sobre la oración, y me contestaba, sí, ya sé que he hecho oración, que estoy haciendo oración. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabes tú que es Dios el que te lo está diciendo? Porque ya lo había oído antes, pero cuando me siento en el oratorio, lo vuelvo a escuchar. Y es verdad, ya te digo que estamos todo el día con Dios, y el Señor está constantemente hablándonos muchas veces, diciéndonos cosas. Lo que pasa es que cuando nos sentamos, nos vienen todas, y entonces nos damos cuenta, oye, que no, antes, Señor, no te he querido escuchar. No te he querido escuchar. Cuando estaba trabajando y me vino ya el cansancio y la pereza y tal, y dije, bueno, ya dejo de trabajar y dejo esto aquí todo encima de la mesa, todo desordenado y tal, tiene un pensamiento en la cabeza que te dice, oye, ordenado un poquito, hombre, acaba las cosas bien. Y después te sientas a hacer oración y te viene a la cabeza, oye, antes no lo hiciste. Es el Señor, es el Señor. Pero el chaval me estaba ayudando también a entender muchas veces la oración. Encontrarnos más con el Señor a lo largo del día, esa presencia de Dios a lo largo del día. O si quieres, como San José María hacía un propósito, un tiempo, de hacer cada hora examen. Bueno, alguien puede ayudar. No digo yo que tengas que hacer el examen cada hora, pero ya me entiendes. Preguntarte, ¿qué estoy haciendo? Porque cuando cierres los ojos, se te abrirán al amor del Señor. Al amor del Señor. Nosotros apostamos a la eternidad. Por eso acudimos a la Virgen, que es abogada nuestra. Se lo decimos, ella pues Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos y ayúdanos. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.